pasaje controversial de la palabra de Dios. Para algunos, a veces otros dicen, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? ¿No? Pero yo más que nada quiero enfocar en cuanto a lo que es el mensaje que hay del Evangelio, ¿no? De transmitir el Evangelio a otros y de confiar total y plenamente en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Por eso es el título del mensaje: Dios solo hace cosas justas. Dios solo hace cosas justas. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas, haga, Señor, el trabajo en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para estar totalmente rendidos, Señor, al autor de esta palabra, que es al Dios todopoderoso y soberano del cielo y de la tierra. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos guíes, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas para comprender, Señor, más y más de ti, para de esa manera, Señor, no solamente ser conocedores de tu palabra, sino ser hacedores, Señor, de ella. Por eso te pedimos que nos guíes, que tu mano poderosa nos acompañe, y te rogamos, Señor, que estés obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y especialmente, Señor, a los que nos congregamos aquí, Señor, en esta, tu iglesia, Señor, para honrarte y glorificarte a ti. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, nos encontramos aquí con este mensaje que empieza a hablar el apóstol Pablo y da estos ejemplos y estas características de estas personas a quien iba dirigido el mensaje. Estaba hablando a dos grupos de personas, ¿no?, que eran los judíos y los gentiles, ¿no? Y claro, el mensaje nos revela la palabra de Dios, que el apóstol Pablo, podemos ver en el capítulo 8, por ejemplo. Si miramos un poquito hacia el costado de la palabra de Dios, tenemos el versículo 14, dice, porque en el capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, el Espíritu de Dios nos da el poder ahora de poder decir: Abba, Padre. Papá, gracias porque somos tus hijos. Y clamar a viva voz, ¿no? Y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Y luego dice en el versículo 18, saltamos al versículo 28 del mismo capítulo 8, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos gusta este versículo, ¿no? Es para aferrarnos, ¿no?, a esa palabra, ¿no?, y decir: gracias, papá, ¿no? Porque es nuestro Padre que nos sostiene y que nos guía, ¿no? Para que
y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Somos llamados para un propósito. Y el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un plan. Y el plan es que nos va a ir revelando el plan. Y el plan está en su palabra. Y Él quiere que conozcamos su plan. Y por eso el Señor nos dice, ahora que sois mis hijos, conoced mi plan. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. Conocer el plan de Dios. Y ahora somos los elegidos de Dios, ¿no? Y por eso podemos decir que el Señor es justo, porque me eligió a mí. Suena muy arrogante, ¿no? A pesar de todo lo que soy yo, el Señor me escogió a mí. Y a ti. Y a nosotros. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, versículo 37, ahora del capítulo 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, nos eligió porque nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermanos, ¿estás viviendo un presente agradable? ¿O estás viviendo un presente con dificultades? No se turbe vuestro corazón. Porque les comento algo. El porvenir y lo que está por venir, si estás pasando por momentos de dificultad, puede ser mucho peor. ¿Cómo? Sí. Pero no te preocupes. Vuelvo a repetir, no se turbe vuestro corazón. Porque ni el presente nos va a alejar del amor de Dios, ni lo porvenir. Por más malo que nos pinten el porvenir, hermanos, hay algo mucho mejor detrás de todo ese porvenir. Porque el porvenir, vendrá el Señor. Y allí estaremos, delante de su presencia. Y hacia allá vamos. Pero, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en base a esto, ¿qué pues diremos? Se cuestiona el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? Migineto. Migineto es lo que está escrito en griego, aquí donde dice en ninguna manera. O sea, en absoluto. Y la palabra absoluto solo está dedicada a Dios. Dios es el único absoluto, ¿no? Y los grandes pensadores, filósofos, científicos, dicen que no hay nada absoluto, que todo es relativo. Pero yo les digo, porque la palabra de Dios dice, migineto. Porque Dios es absoluto. Y Él nos da esas promesas. Y Él nos da ese plan. Y Él va a cumplir. Entonces, ¿Dios es injusto? En absoluto. De ninguna manera. Y empieza el apóstol Pablo y empieza a decir, ¿cómo? Porque está diciendo, ¿hay alguna injusticia en Dios? Y salta a un hecho que ocurre en Éxodo. Y vamos a Éxodo, capítulo 33. Vamos al libro de Éxodo, nos vamos al Antiguo Testamento.
Nos vamos al pasado. Qué buena que es la historia y que yo pueda predicar rápido. Éxodo 33, versículos del 17 al 23. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Tengan en cuenta ese detalle, hermanos. Eso es lo que le dice Jehová a Moisés. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Saben qué estaba sucediendo? Estaban llegando a la tierra prometida. Y Moisés era como que, bueno, Señor, si yo he llevado a este pueblo durante estos 40 años, ¿no?, dando vueltas en el que se han portado fatal, los del pueblo de Israel, hicieron un desastre durante el camino, y dice, bueno, ya estamos ahí a las puertas, vamos a entrar, ya está, he cumplido, ¿no?, con la misión, entonces, Señor, déjame ver tu gloria. ¿Bien? Y el Señor dice, no, Moisés, estamos dentro del plan. El plan es llegar a la tierra prometida, pero lo que viene es muy duro, ¿eh? Y no está todo completo. Hay todo un proceso que está por llegar. Y el pueblo de Israel, en definitiva, terminó entrando en la tierra prometida. Pero después volvió otra vez a sus mismos pecados, ¿no? La blasfemia contra Dios, el rechazar a Dios, y así estamos, ¿no? Y así de vuelta, una y otra vez, ¿no? Se los llevan al exilio, vuelven, más o menos como que, Señor, clamamos a ti. Los israelitas son bastante parecidos a los cristianos. Hoy estoy bien, Señor, y te alabo, y tengo toda la fuerza del mundo, y voy a predicar el Evangelio, y viene el pastor, te golpea la puerta, vamos a predicar. Hoy justo ahora me tengo un dolor en la espalda, y tengo... Hay algunos que salen, ¿no? Pero yo muy bien el pastor, qué pesado el pastor es. No, yo solamente soy oyente en la iglesia. A mí no me invites a ninguna actividad evangelística. Yo vengo de oyente, nada más, ¿no? No, eso de ser miembro de algo tampoco no. Mucho no me quiero identificar. Eso le pasaba a los judíos. Eso eran los judíos con el Señor, ¿no? Que los sacó de esclavitud. Y decían, Señor, cuánto extraño la cebolla que yo cultivaba allí en Egipto. Prefiero estar revolcado en el pecado en lugar de estar dándote la gloria a ti, ¿no? Y así a veces nos comportamos los cristianos. Pero el Señor, ¿qué tiene? Misericordia. Y espera. Y cumple su plan. Y cumple su plan. Pero el Señor, dentro de su plan, el Señor lo que quiere es que estemos limpios, que dediquemos nuestra vida
para rendirle la gloria a Él. Y por eso Él dice, ¿me decís que yo soy injusto? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermanos. En ninguna manera, en absoluto. Y esto es lo que nos enfrenta a nosotros, los hombres, a los cristianos, a los no cristianos, a los judíos, a los gentiles. Nos enfrenta con la justicia de Dios. Y somos merecedores de la justicia de Dios. Y la respuesta sería, en ninguna manera. En absoluto. Pero está la misericordia de Dios. Y el plan de Dios. Y el plan de Dios dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí lo tenemos. A este Moisés tratando de decirle al Señor, Señor, escucha, que ya he cumplido, te he llevado a este pueblo bastante rebelde por el desierto y muéstrame tu gloria, ¿no? Moisés pensaba que ya la obra estaba concluida. Y el Señor le dice, no, solo te voy a mostrar la espalda. ¿No? Y eso era como que estaba revelándole algo que iba a suceder en un futuro. Y digamos que en ese momento de Moisés había dos futuros. El primer futuro era la primera venida del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, el Dios hombre. Entonces le mostró solamente la espalda, ¿no? ¿Y cuál es la segunda parte o el segundo futuro del Señor? ¿Saben qué? No solamente Moisés, todos vamos a ver la gloria de Dios. Todos aquellos que estén bajo la justicia de Dios. Hermanos, el Señor nos da la esperanza de ese reino futuro. Venga a nosotros tu reino. El Señor se presentó. El Señor del reino se presentó. Llegó a esta tierra. Y ya está, ¿no? Ya está el reino. Pues no. Hay la otra parte que tiene que venir. Que es el reino. Que es cuando estemos delante de la presencia de Dios y podamos ver al Señor cara a cara. Y esa es la promesa de Dios. Pero, Señor, ¿cuándo voy a entrar en tu reposo? ¿No? Y Hebreos 4.10, dice Hebreos 4.10 rápidamente, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Señor, quiero entrar en tu reposo. Y los otros días viene Marco y me muestra un meme, ¿no? Dice, mira, un cristiano en el reposo del Señor. Y era un hombre durmiendo en la iglesia, ¿no? Entonces el cristiano había entrado en su reposo. ¿Tú quieres entrar en el reposo del Señor? Ven a la iglesia y duerme. No. Vamos a entrar al reposo del Señor. Porque vamos a descansar de estas obras. Y el Señor va a descansar de sus obras. Pero en este momento el Señor está trabajando. Y pide que sus hijos estén trabajando. Para la gloria y honra
del Señor del reino. Entonces, estamos en el versículo 15 y dice pues, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Éxodo 33, lo que acabamos de leer, versículo 19. Esto se leía en las sinagogas o en el templo, en el sábado de los panes sin levadura, ¿no? Era tradición leer este versículo. Me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia del que yo quiera y del que yo no quiera me endureceré y endureceré su corazón. Es la justicia de Dios, hermanos. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y nos muestra este pasaje. Nos muestra después y sigue diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Señor nos revela el camino a seguir. Entonces, tú tomas las directrices que te manda el Señor en su camino o corres solo. Pero no depende de eso. No depende del que dice la palabra de Dios, del que quiere ni del que corre. Depende del plan de Dios. Depende de las instrucciones de Dios. Depende de la palabra de Dios. Y tú puedes decidir si quieres correr o entrar en el descanso del Señor, ¿no? O sea, el descanso del meme, ¿no? O quedarte dormido o correr, pero tú puedes decidir. Pero la diferencia está, hermanos, en esa decisión en dónde estás parado. La diferencia de la decisión está en dónde tú estás parado, en dónde yo estoy parado, en dónde la iglesia está parada. Y tus esfuerzos no te llevarán delante de la gloria de Dios. Y no depende de lo que tú desees, porque tus deseos tampoco. Porque muchas veces los deseos del hombre están basados ¿en qué? En la carne y no en el espíritu. Y no es del que quiere o el que desea, ni del que corre, ni de sus esfuerzos, sino de Dios, que tiene misericordia. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón. ¿Qué le dijo la Escritura a Faraón? Entonces volvemos otra vez al pasado, volvemos a Éxodo, capítulo 5. Uy, se me va. Capítulo 5, quedan 2 versículos, ¿eh? No. Éxodo capítulo 5. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Porque la Escritura dice a Faraón, y esto es lo que le dijo a Faraón. Esto es lo que el Señor le dice a Faraón. La palabra de Dios fue manifestada y expresada y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Le dijo no? ¿Le dijo sí? ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quién es Jehová? Hermanos, ¿saben qué? Muchos hombres responden de esa misma manera. ¿Quién es Jehová? Lo más triste
es de que algunos cristianos responden de esa misma manera. ¿Quién es Jehová? Para que me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Quién es Jehová? Y eso es lo que decía Faraón. Confrontó a Dios. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso sonó un poco insolente, ¿no? Dice Éxodo capítulo 9, versículos 16 y 17 de Éxodo capítulo 9, dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto es el Señor hablándole a Faraón, ¿no? ¿Cómo? ¿El Señor lo ha puesto a Faraón para mostrar el poder de Dios? Y él dice que no lo conoce, entonces, y dice: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y esa palabra me llamó la atención, aparte de que me cuesta pronunciarla, ¿no? Ensoberbeces. Y dice: soberbia, altivez, sentimiento de superioridad, engreído y arrogante. Cuando escuches a alguno decir: ¿quién es Jehová? ¿O quién es Dios para que me diga a mí lo que tengo que hacer? Es esto. Y no sabes con quién estás hablando. Y no sabes que Dios, aún así, de todas las maneras que tú te niegues, te resistas, el Señor va a cumplir su plan. Porque Él así lo ha determinado y es absoluto. No hay medias tintas para el Señor. ¿Es injusto Dios? En ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Volvemos a 9:17 y dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, va a ser anunciado igual. Aunque tú te resistas, va a ser anunciada igual la palabra de Dios. Aunque tú digas: no, este es mi año de descanso, mi año sabático. El mensaje va a ser predicado igual. Ahora, ¿dónde estás parado tú? Porque el Señor enfrentó a dos personas que eran pecadores, a Faraón y a Moisés. Porque Moisés había escapado de Egipto, ¿por qué? Porque mató a una persona, era un homicida. Faraón, que sepamos, la Escritura no dice nada que mató a nadie, ¿no? Bueno, él con sus propias manos, capaz que ordenó, ¿no? Porque si vamos a lo que es la justicia que nosotros pretendemos, si Faraón no hizo nada, pobre Faraón, está ahí sentado, en cambio Moisés mató a una persona. La diferencia fue que Moisés le dijo al Señor: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el Señor le dijo: Moisés, párate sobre esta peña. ¿Qué relevancia tiene que Moisés esté parado sobre una piedra? Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras
Iglesia Bautista La Buena Nueva. Hoy me encantó porque un hermano, no sé si fue la hermana Maricruz, mandó una fotito de un salmo que dice que los huesos se van a reconfortar, ¿con qué? Con la buena nueva. Bienvenido, hermanos. ¿Tienes algún dolor de hueso? En la iglesia te vamos a curar. En la buena nueva. Amén. El anunciar el Evangelio, hermanos, cura todas nuestras dolencias. Y dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice el Señor? Lo compararé o la compararé a un hombre o mujer, prudente. Cometido, hermanos, es escuchar el plan de Dios, es estar atento al plan de Dios y hacer el plan de Dios. No entres en el reposo del meme. No te quedes dormido. Ponte manos a la obra. Entra y edifica la casa. ¿Dónde dice? Sobre la roca. La diferencia que era entre Faraón y Moisés. Moisés estaba parado sobre la roca. La iglesia, ¿dónde tiene que estar? Sobre la roca. Cada uno de nosotros, ¿dónde debemos estar? Sobre la roca. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, fíjense, que los seguía. Hermanos, Cristo está a tu lado. Cristo te sigue. Porque la roca es Cristo. Así que no depende del que quiere o del que corre. Hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y soberano de todo, establece un camino para alcanzar su misericordia. Busca a Dios y busca hacer su plan. No te niegues. Dios te conoce. Dios sabe todo. Él quiere que tú decidas. Él quiere que tu vida esté fundamentada en Cristo, en la roca, en su palabra. Quiere hombres y mujeres fieles, jóvenes fieles, niños fieles basados en la palabra de Dios. No te resistas a Dios. Y lo que hacemos muchas veces los cristianos es resistir a Dios y acercarnos al diablo. Y es al revés. Resiste al diablo y acércate a Dios. ¿Todo para qué? Versículo 19 de Romanos 9 dice: pero me dirás, ¿por qué pues? Perdón. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
¿Quién ha resistido a su voluntad? Nadie. Ni de aquel que preguntaba, ¿quién es Jehová? Busca a Dios. Edifica tu vida en Dios. Porque el Señor, ese que vino una vez, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y nos da la esperanza de una vida eterna. Y quiere convertirte en una nueva criatura que busque a Dios, que busque y esté esperanzado en esa esperanza viva, que es el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y el reino de los cielos, hermanos, es el estar cara a cara con Él. Y ahí sí, no le veremos la espalda, le veremos tal cual es. Y nosotros allí, hermanos. Por eso, ahora de momento estamos viendo en parte. Aún seguimos viendo la espalda de Dios, que es su gloria. Seguimos disfrutando de la iglesia, de la congregación, del llevar el mensaje de salvación. Moisés cargó a sus espaldas ese pueblo y lo llevó hasta la tierra prometida. Hermanos, no tenemos que llevar ningún pueblo, pero tenemos que llevar nuestra vida, tenemos que llevar nuestra familia, tenemos que llevar nuestros amigos, tenemos que llevar nuestra iglesia. Y ese es el ministerio que nos pide el Señor a nuestras espaldas para la gloria de Dios. ¿Dónde estás parado? ¿Dios es injusto? De ninguna manera, en absoluto. Vamos a orar.